Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, me da mucho gusto saludarlos. La tarde de este viernes ya, en este caso 9 de julio del 2021. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que se han convertido en noticia en las últimas horas en el estado de Chiapas. Le voy a presentar la información que da a conocer el gobierno estatal con relación a que se activaron ya 28 puntos de vacunación en todo el estado de Chiapas para robustecer este proceso de protección a la población mayor de 40 años. La intención es sacar del rezago en el que está Chiapas en cuanto al proceso de vacunación se refiere. Le voy a platicar de una denuncia que hubo el día de hoy de una supuesta negligencia al interior del ISSSTE y que terminó en un tema de hepatitis en una persona. Vaya, un caso bastante curioso. En los siguientes minutos le voy a tener la información. De acuerdo con el gobierno federal, un promedio de 30,000 millones de pesos se estarán invirtiendo en Chiapas en los programas más importantes de bienestar que tiene el gobierno de la República y que buscan beneficiar a las madres, a los adultos mayores y por supuesto también a las personas con discapacidad. Permítame entonces arrancar de lleno y presentarle aquí la información que hace referencia al Plan Nacional de Vacunación con estas 300,000 dosis que llegaron a Chiapas este jueves y que van a distribuirse en 28 municipios, en 28 centros, en 28 espacios, según la información del gobierno estatal. Hoy a las 8 de la mañana están ya funcionando 28 centros de vacunación en todo el estado. Se sigue vacunando de 40 años en adelante. Esto quiere decir que si alguna persona no se ha vacunado y está en el rango de edad de 40 años a más, pues es la oportunidad para que le apliquen este biológico. Las vacunas todas son eficaces. La mejor vacuna es la que nos toca y eso ayuda muchísimo para evitar que las personas se pongan graves por esta enfermedad. Así que salvemos a Chiapas, protejamos a nuestra familia, vamos a aprovechar que tenemos este medicamento tan valioso en el mundo. Gobierno de Chiapas. Permítame mostrarle las imágenes del ISSSTE. Le voy a contar un poco de este caso tan curioso y que finalmente nuestro compañero Pepe Ortega nos va a describir con mayor puntualidad. Le digo que es curioso porque finalmente no es una situación que ocurra, digamos, con tanta frecuencia, afortunadamente, pero hay una denuncia de un contagio de hepatitis por negligencia médica. Esto allá en el área de hemodiálisis del Hospital Vida Mejor, que pertenece al ISSSTE. ¿Cómo está el asunto, Pepe, y quién está denunciando esta situación? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder, y como bien dices, bueno, pues familiares de pacientes del área de hemodiálisis del Hospital Vida Mejor, perteneciente al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, ISSSTE, denunciaron que en el área de hemodiálisis se sigue brindando el servicio a pesar de que fue suspendido por autoridades de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios DIPRIS. La medida fue adoptada luego de que se denunció la reutilización de material clínico, lo que provocó el contagio de enfermedades entre pacientes, entre estas enfermedades hepatitis. Señalaron que en las últimas fechas se han contagiado por lo menos 5 pacientes debido a que la empresa de nombre Hemodiálisis de Chiapas siguió brindando el servicio por una puerta alternativa con el objetivo de no violar los sellos que tiene la puerta principal. Los denunciantes pidieron a las autoridades de salud tomar cartas en el asunto. Su molestia surge porque pues el servicio se brinda, como dicen, por debajo del agua,
Los manifestantes han colocado carteles en donde demuestran su inconformidad, pero hasta el momento ninguna autoridad interna se ha hecho cargo de darles una respuesta sobre sus molestias. Incluso una de las afectadas señala que su situación de salud es delicada y se puede complicar, pues no hay atención de médicos especialistas. La situación, dijeron los denunciantes, en particular, pues se les complica porque recibir el servicio de manera particular pues es muy costoso. Este servicio puede oscilar entre los 20 y los 30 mil pesos mensuales, ya que muchos de los pacientes deben recibir entre 2 y 3 hemodiálisis cada semana. El material que se reutiliza en el sitio son filtros para realizar la hemodiálisis, por lo cual se ha generado esta serie de contagios. Y bueno, pues la verdad que los familiares dicen, bueno, ellos pagan un servicio por el cual se les descuenta a través de cuotas como trabajadores del Estado, pero por lo tanto esperan un servicio de calidad. Sin embargo, pues no se les brinda de esta manera, Adolfo. Nada más para puntualizar y por supuesto dejar en claro este asunto. Hay una reutilización de material clínico, lo que se está denunciando y que entiendo, tú estuviste en la zona y tienes mejor información, es lo que significaría un alto riesgo en este tipo de situaciones, no solo en esto, sino en cualquier procedimiento que tenga que ver con tema de salud. ¿Es correcto esto, la reutilización del material clínico? Esa es la inconformidad que tienen estos pacientes que ha derivado en lo que tú decías, este contagio de hepatitis. Así es, reutilizan el material, es lo que ellos señalan, y bueno, pues esto generó el contagio. Por lo tanto, ya hubo una respuesta de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la DIPRIS, clausuró el sitio, y aunque está clausurado, está subrogado este servicio a una empresa, y esta empresa lo que hizo fue, bueno, pues me pusieron unos sellos en la puerta principal, pues abrieron por otro lado y listo, siguieron dando el servicio, y pues es lo que mantiene preocupados tanto a los pacientes como a los familiares. Pues obviamente están en una situación de salud muy delicada y con esto todavía en extremo mucho más. Perfecto, Pepe. Ojalá que la Secretaría de Salud o, en este caso, por supuesto, el ISTECH nos pueda hacer llegar información de este tipo de denuncias que quiero entender es grave porque estamos hablando de contagios. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, vamos a más información. Otro asunto preocupante es el que tiene que ver con la inseguridad en algunas zonas del estado de Chiapas. ¿Por qué se lo digo? Por esta emboscada que sufrieran algunas personas del ejército y que derivó en 9 heridos allá en el municipio de Panteló. Le cuento cómo está este asunto. Esta información la hace llegar mi compañero Elio Enríquez. Mire, 5 agentes estatales, 3 elementos del ejército mexicano y una persona más que no había sido identificada fueron los que resultaron heridos de bala al ser atacados por civiles armados cuando trataban de desbloquear la carretera cercana en la entrada de la cabecera municipal de Panteló. Esto lo informaron fuentes oficiales. Dijeron que los lesionados fueron trasladados en helicóptero al Hospital de las Culturas, que se ubica ya en San Cristóbal de las Casas, y otro porcentaje de ellos fue enviado al Hospital Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez. Añadieron que los uniformados se dirigían a levantar las piedras y los palos que desde el miércoles bloqueaban el paso en la carretera cuando fueron emboscados presuntamente por un grupo civil armado a la altura de la comunidad La Esperanza, que está ubicada a pocos kilómetros de la entrada al poblado. Según la Secretaría de Protección Ciudadana, los agentes y los soldados estaban realizando un operativo preventivo y disuasivo en el municipio de Panteló, pero básicamente fueron sorprendidos a balazos por este grupo de civil armados. Y uno se preguntaría entonces si va el ejército, si van elementos de seguridad que además cuentan con equipo y capacitación, cómo es que fueron sorprendidos y básicamente emboscados. Lo que ha dicho la autoridad es que los operativos interinstitucionales para garantizar la paz van a continuar en esa zona. Le quiero comentar que una situación por demás preocupante es lo que ha denunciado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que está señalando básicamente que este jueves recibieron información por parte de pobladores de Panteló acerca del alto riesgo a la vida y las amenazas que han recibido por parte del crimen organizado de ese lugar, incluyendo a los integrantes de la sociedad civil, las conocidas abejas,
de Acteal. Entre Chenaló y Panteló está sucediendo una situación por demás preocupante que ha implicado el tema del uso de armas de fuego y armas de fuego, en algunos casos armas largas, estas que se le conocen como de uso exclusivo, y que ha derivado hasta la mañana de este viernes en que más de 2,000 personas de los municipios de Panteló y Chenaló pues estuvieran desplazándose de manera forzada a consecuencia de este conflicto. Ojalá que la autoridad intervenga para solucionar este problema y no hablemos de consecuencias fatales en los próximos días. Permítame ahora saludar a mi compañero Rodolfo Flores. Y bueno, este asunto sindical que hay en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, se realizó ya la elección para elegir al nuevo secretario general y ahora nada más están a la espera de la toma de protesta de quienes resultaron electos, aunque hay que decirlo que también por ahí Pinot no se quiere quedar de brazos cruzados por un procedimiento jurídico que hay. Mientras tanto, ¿cómo va el asunto en esta nueva ya dirigencia, Rodolfo, del Colegio de Bachilleres? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que, bueno, la nueva representación sindical del Colegio de Bachilleres de Chiapas anunció que se encuentra en la espera de la toma de nota para afiliarse a la Federación de Sindicatos Unidos de Colegio de Bachilleres, con lo que se busca tener mayor representatividad ante las autoridades federales en la búsqueda también de derechos a la base trabajadora. Este viernes, en conferencia de prensa, Esdras Humberto de León Pinto, secretario general electo del Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas, el ya famoso SICOBACH, expuso que esta alianza estratégica traerá importantes beneficios a la gestión que arrancará a la brevedad. Recordó que la representación sindical pasada había tomado por la fuerza el sindicato y bueno, se había perpetrado prácticamente y tenía la intención ya de crear un sindicato nacional, lo que hubiera traído consecuencias pues lamentables a los representados. Es por ello que dentro de las acciones inmediatas que tienen como meta es trabajar para beneficio de los trabajadores de este sistema educativo en la entidad. Expuso que es necesario acciones en conjunto para replantear la postura del sindicato y la prioridad también velar, reclamar los derechos laborales, algo que no se hacía, y por ello el pasado 18 de junio se vivió un momento histórico cuando la base laboral renovó la dirigencia sindical. En este contexto recordó que hace algunos años los trabajadores vieron amenazada la autonomía del sindicato, sin embargo ahora tienen claro que son necesarias las alianzas, cuidando que éstas sean regidas por la democracia. Es por ello que remarcó sí a las alianzas que respeten la autonomía, el trabajo diario y la democracia. Hemos analizado la posibilidad de unirnos a la Federación de Sindicatos Unidos de Colegios de Bachilleres. Aseguró que con ello se gana representatividad ante la Federación y ante las autoridades correspondientes para pugnar por los derechos de la base trabajadora. León Pinto comentó que luego de las elecciones, las cuales fueron ganadas por un amplio margen, están a la espera de la toma de nota para llevar a cabo el proceso de afiliación a la Federación, la cual está compuesta por la representación de los sindicatos de diferentes estados del país, siendo esa la principal diferencia con un sindicato nacional en el que todo el poder y la toma de decisiones recae únicamente en una persona. Así está pues el anuncio que hicieron este día aquí precisamente en la capital chiapaneca, Adolfo, dando a conocer que esperan la toma de nota para afiliarse precisamente a esta federación, lo cual podría ser dentro de 3 semanas. Hasta aquí mi reporte, regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información. El gobierno de la República tiene pensado invertir en Chiapas. Ya se ha hecho, por supuesto, una inversión en estos primeros 6 meses y lo que resta de 2021 de 30,000 millones de pesos en lo que se ha conocido como los programas de bienestar. Aquí la información. El delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, informó que como parte de las estrategias que tiene la federación en este 2021, se invertirán en la entidad más de 30,000 millones de pesos a través de todos los programas que tienen implementados y que buscan mejorar la situación que enfrenta la población local. En ese sentido, mencionó que el programa de pensión para adultos mayores, con el aumento de 400 pesos a la pensión, implica una inversión en Chiapas de 2,000 millones de pesos, es decir, que solo esta estrategia implica una erogación para el gobierno federal de 6,000 millones de pesos cada 12 meses. Además, Aguilar Castillejos también explicó que están en marcha 14 universidades Benito Juárez que se pretenden instalar. Un promedio de 5 han sido terminadas y están funcionando. No obstante, no dio más detalles de este programa tan importante que incluso fue anunciado por parte del gobierno federal. Es importante señalar que, con base en lo mencionado por
las autoridades federales. El tema de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores subió 400 pesos, es decir, que ahora estarían cobrando un promedio de 3,600 pesos que estarían llegando a los beneficiarios. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Momento de saludar a mi compañero Andrés Sánchez. Usted sabe que el pasado 6 de junio terminó la jornada electoral y posteriormente, vino una serie de inconformidades por parte de quienes consideraron que habían irregularidades en quienes ganaron. Resulta que de los 70 municipios que presentaron impugnaciones, en 8 el tribunal ya ratificó el triunfo de quienes ganaron. Andrés, tú tienes los detalles completos. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, y a ti al auditorio de TVO Noticias. Como tú bien lo comentas, el día de hoy, pues, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a 9 días de haber iniciado la fase impugnativa, informó que han confirmado las elecciones municipales en 8 demarcaciones. No obstante, aún restan un total de 62 sentencias. El TECH detalló que recibió un total de 70 impugnaciones a elecciones municipales. Por tanto, la autoridad tendrá los meses de julio y agosto para resolverlas, en confirmarlas o bien anularlas. Después de ello, la Sala Regional Jalapa y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán intervenir de las sentencias derivadas del TECH en septiembre. Tras esta cadena impugnativa, se daría por concluido el proceso electoral ordinario 2020-2021. Hasta el momento, el Pleno del TECH ha confirmado las elecciones municipales en Tecpatán, Copainalá, Francisco León, Chilón, Chenaló, Benemérito de las Américas, El Porvenir y San Lucas. Cabe señalar, el Tribunal Electoral ha habilitado la audiencia de alegatos, es decir, una reunión entre la ciudadanía, representantes de partidos políticos, militantes, simpatizantes y quienes fueron parte de la jornada electoral para escuchar su versión respecto a las impugnaciones interpuestas y al final de cuentas se llegue a una sentencia. También te informo que según información otorgada por el órgano público local electoral, los municipios que aún no tienen sentencias pero que podrían anularse sus elecciones, pues son Emiliano Zapata y El Parral. Sin embargo, tendrá que ser el TECH quien confirme o no esta aseveración. Pues esa es parte de la información que te presento el día de hoy, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, Andrés, por esta información. Regreso a Simojovel, porque también las cosas, como se dicen en el argot, están calientes. ¿Por qué se lo digo? Vea usted lo que se encontró en este municipio, una situación también preocupante, porque estamos hablando de que se descubrieron algunos explosivos. También la información la manda nuestro compañero Elio Enrique, si es que habitantes de la comunidad Nueva Israelita, municipio de Simojovel, de donde era originario el exdirigente de la organización Las Abejas, Simón Pedro Pérez, asesinado de un balazo el lunes, fueron encontrados 2 explosivos y 3 detonadores de muy alta potencia, capaces de acabar con todo el ejido. Imagínese, esto lo informó el sacerdote Marcelo Pérez Pérez. Dijo que los artefactos estaban en 2 casas, propiedad de hombres del vecino municipio de Panteló, que hace algunos años llegaron a vivir a esa comunidad, pero que con el tiempo se fueron coludiendo con el crimen organizado y se descompusieron sus conciencias. Aseguró que las viviendas en las que encontraron los artefactos y los 3 detonadores son propiedad de las personas que mataron a Simón Pedro. Los ejidatarios los han identificado como parte del crimen organizado allá en Panteló. En un documento divulgado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dijeron que en lo que va del año en el municipio de Panteló, colindante con Simojovel, se han registrado, imagínese usted, 12 personas asesinadas, entre ellas un niño, y actualmente se desconoce el paradero de una persona. Vaya situación que están enfrentando algunos municipios de Chiapas con el tema de la inseguridad, y ojalá las autoridades municipales hagan algo para corregir este problema, o la autoridad estatal también haga su parte. De hecho, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dice que van a continuar las acciones para garantizar la paz en nuestra entidad. Vea y escuche la siguiente información. En entrevista con algunos medios de comunicación, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, informó que los operativos interinstitucionales implementados por los hechos violentos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez y Panteló continuarán en el estado de Chiapas. Mencionó que derivado de los hechos que ocurrieron el pasado miércoles 7 de julio en el fraccionamiento La Gloria, en la capital chiapaneca, seguramente usted recuerda básicamente esta
balacera que se dio y que derivó en la muerte de varias personas, señaló que básicamente se realizó operativo de manera inmediata con coordinación de fuerzas federales, estatales y municipales con presencia terrestre y aérea. Además, dijo que se localizaron 2 vehículos que presuntamente fueron utilizados en el hecho violento y por lo tanto la Secretaría va a continuar coadyuvando con todas las instituciones en materia de seguridad. También la funcionaria dio a conocer que este jueves 8 de julio, durante un operativo, lo que le decíamos hace unos minutos, básicamente resultaron lesionados con armas de fuego algunos elementos de seguridad que fueron trasladados en ambulancias aéreas a nosocomios de Tuxtla Gutiérrez. Destacó que ante estos hechos violentos la Secretaría va a redoblar esfuerzos en los operativos disuasivos y preventivos para mantener el orden, la paz y la seguridad en todo el estado de Chiapas. Ojalá que así sea. Permítame ir inmediatamente ahora con mi compañero Darwin Mendoza, ya en la recta final de esta segunda emisión, para que nos cuente cómo están las noticias, nada más que ahora en el rubro de la cultura. En honor al maestro José Luis Castro Aguilar, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, ITAC, del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez inauguró una sala audiovisual que lleva el nombre del cronista y escritor y promotor cultural que falleció a inicios del mes de febrero, víctima de COVID-19. A través de Facebook, en la página Tuxtla Cultural, se informó que la presidenta municipal de Tuxtla, Carla Burguete Torrestiana, inauguró el espacio que servirá para producir y transmitir los programas culturales y artísticos que organiza y difunde el ITAC. Informaron que el corte de listón de este nuevo sitio, que se encuentra dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, asistieron los familiares del autor de libros como En busca de la crónica, Bosquejos históricos de Tuxtla Gutiérrez y Crónicas tuxtlecas. En el evento también estuvieron presentes el maestro y director del ITAC, Marco Antonio Orozco Suárez, y la directora de la Casa de la Cultura, Socorro Trejo Sirven, entre otras autoridades. Por otro lado, y como parte de las actividades que se hizo entrega de las cartas de liberación de los prestadores de servicio, quienes están cursando la licenciatura en comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas, mientras que el pasado miércoles, y con el fin de preservar y conservar los edificios emblemáticos que hay en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se develó una placa en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero que lo acredita como uno de los inmuebles históricos de la ciudad. En ese sentido, informaron que la develación de la placa forma parte del proyecto Edificios Protegidos como Patrimonio Construido que impulsa una organización civil y cuya iniciativa busca colocar placas informativas con el nombre del edificio y con una breve reseña para que las personas conozcan y se informen de los espacios históricos que hay en la capital. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Gracias, Darwin, por esta información. Con eso nosotros concluimos las noticias de este viernes a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, nuestro compañero Max Otero. Lo invito, por supuesto, a que el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana nos sintonice por esta misma vía de comunicación. Que tenga un excelente viernes, buen provecho, buen fin de semana. Por supuesto, si hay noticias importantes en el estado de Chiapas a través de las plataformas digitales de Cuarto Poder, le estaremos informando. Abrazo, buena tarde.